Hola, bienvenidos a Cocinando con Alvis. Yo soy Alvis. El día de hoy te compartiré la receta para que hornees unos ricos y deliciosos chocolatines con muchísimo chocolate. Los ingredientes te los dejo al finalizar el video y en la caja de descripción. Comencemos. Utilizaremos 2 trozos de papel encerado. En el primero de ellos acomodaremos la mantequilla para formar un cuadrado. Una vez que terminemos de acomodar la mantequilla, colocaremos el segundo trozo de papel encerado por encima. Nos ayudaremos de un rodillo con la finalidad de unir la mantequilla hasta que formemos un cuadrado. Podemos darle pequeños golpecitos, pero tenemos que ser muy cuidadosos de que el papel encerado no se rompa. Y con el rodillo iremos poco a poco uniendo nuestra mantequilla. Podemos ayudarnos con nuestras manos, como lo estoy haciendo en el video, para que le vayamos dando forma a nuestro cuadrado. Y seguimos estirando. Nos ayudamos nuevamente con las manos y volvemos a estirar. Una vez que ya tengamos nuestro cuadrado, vamos a poner la mantequilla en el refrigerador por aproximadamente 30 minutos. Ahora formaremos la masa. En un recipiente agregaremos los ingredientes secos. Todos estos los vamos a tamizar con la finalidad de que no se nos formen grumos. Esto lo haremos con ayuda de un colador. Comenzaremos agregando la harina, la tamizamos, posteriormente agregaremos el azúcar, luego la sal. Y en esta ocasión yo agregué la levadura directamente con los ingredientes secos, ya que en este momento estaba haciendo muchísimo calor, por lo cual no habrá ningún problema en que nuestra masa leve. Generalmente lo que se hace es poner en un recipiente aparte la levadura, agregar tantita leche tibia, harina y esperar de 5 a 10 minutos hasta que esta mezcla leve y posteriormente añadirla a la masa. Pero si está haciendo mucho calor puedes agregarla directamente y no habrá ningún problema. Luego agregaremos la mantequilla a temperatura ambiente y la leche. Ahora vamos a integrar los ingredientes. En esta ocasión yo me ayudaré de esta máquina que tiene justamente estas varillas que sirven para amasar para poder integrar los ingredientes de manera adecuada, pero también lo puedes hacer a mano. Cabe mencionar que esta mezcla es súper pegajosa, por lo que se te pegará mucho en las manos. Sin embargo, no deberás de agregar más harina ni ningún otro ingrediente, sino que tendrás que seguir amasando hasta que esta ya no se pegue en las manos. Esto significa que tu masa ya está lista. Mi masa ya está lista. Como te puedes dar cuenta, no se queda pegada en las manos. Ahora la sacaré del recipiente y la voy a amasar un poquito más hasta formar una bolita. Posteriormente colocaremos la masa en el recipiente y esperaremos a que doble su tamaño. Para evitar que la masa se seque, le voy a colocar un papel film. También le puedes poner un trapo limpio encima. Una vez que nuestra masa dobló su tamaño, la vamos a sacar y colocar en nuestra mesa de trabajo. Y con la ayuda de un rodillo empezaremos a estirarla con la finalidad de que quede lo doble de largo que de ancho. Vamos a formar un rectángulo. Ahora sacaremos la mantequilla del refrigerador y la vamos a colocar en el centro del rectángulo. Envolveremos la mantequilla con nuestra masa y con las yemas de los dedos vamos a presionar los bordes con la finalidad de sellar muy bien y que nuestra mantequilla no se vaya a salir. Ahora con ayuda de un rodillo vamos a estirar nuevamente nuestra masa para que quede el doble de largo que de ancho hasta formar un rectángulo. Es importante que este paso lo realicemos con mucho cuidado para evitar que nuestra masa se rompa y la mantequilla se salga. Una vez que tenemos el rectángulo vamos a doblar nuestra masa en 3. Tomamos la parte inferior y la llevamos al centro y luego tomamos la parte superior y también la llevamos al centro. Luego cubriremos la masa con un papel film y la vamos a llevar al refrigerador por 30 minutos. Este paso lo vamos a repetir 3 veces más. Esto nos permitirá que se formen las capas hojaldradas de nuestros chocolatines. Una vez que han pasado los 30 minutos, sacamos nuestra masa del refrigerador y vamos a estirarla de nuevo. Puedes poner un poco de harina sobre tu mesa de trabajo para evitar que la masa se pegue. Estiraremos nuevamente hasta que quede el doble de largo que lo ancho, esto es formando un rectángulo. Una vez que has formado tu rectángulo, vamos a doblar nuevamente en 3 nuestra masa. Cubriremos nuevamente nuestra masa con el papel film y la llevaremos 30 minutos al refrigerador. Es importante que esperemos los 30 minutos, ya que lo que queremos evitar es que nuestra masa se rompa. Si no esperamos los 30 minutos, la mantequilla estará muy líquida y entonces nuestra masa se romperá y no lograremos las capas hojaldradas que estamos buscando. Repetimos nuevamente, sacamos la masa del refrigerador, estiramos hasta que quede lo doble de largo que de ancho. Una vez que formemos el rectángulo, la cubrimos nuevamente con papel film, solo que en esta ocasión tenemos que refrigerar por mínimo 12 horas antes de hacer la repetición número 3. Esto para que la masa termine de lavar y podamos trabajarla de una mejor manera al formar nuestros chocolatines. Ya que han pasado 12 horas, sacaremos nuestra masa del refrigerador y ahora haremos la repetición tercera. Estiramos la masa hasta que quede el doble de largo que lo ancho
y formaremos un rectángulo. Y tenemos nuestra masa lista para formar nuestros chocolatines. Cortaremos la masa en 6 partes y ahora formaremos nuestros chocolatines. Pondremos chocolate en la parte inferior de cada cuadrado, formando una hilera. Le daremos una vuelta y pondremos más chocolate. Este paso es opcional, ya que si solo quieres que tenga poquito chocolate, basta con que le pongas en la primera hilera y enrolles todo tu chocolatín. Pero aquí nos gusta mucho el chocolate, así que vamos a ponerle doble chocolate. Y terminaremos de enrollar nuestro chocolatín. Se me olvidaba comentarles que pueden utilizar el chocolate que más les guste. En esta ocasión ocuparé chocolate semi amargo y chocolate con leche y avellana. Te recomiendo que los cortes en cuadritos pequeños para que puedas colocarlos de mejor forma a la hora de formar tus chocolatines. Terminaremos de formar los demás chocolatines. Ponemos chocolate al inicio, damos una vuelta, ponemos más chocolate y terminamos de enrollarlo. Una vez que tenemos nuestros chocolatines, vamos a colocarlos encima de un papel encerado. Ahora vamos a batir un huevo y los vamos a barnizar. Esto para que al hornearlos queden brillosos y doraditos. Ahora los dejaremos reposar hasta que doblen su tamaño. Una vez que han doblado su tamaño, puedes barnizarlos nuevamente si quieres que te queden más brillosos y más doraditos. Y ahora sí, están listos para que los metamos al horno. Vamos a poner a precalentar nuestro horno a 200 grados centígrados. Si haces muchas piezas, te recomiendo utilizar un horno de gas. Pero si haces muy pocas como en este caso, una muy buena opción es utilizar un hornito eléctrico. La verdad es que resulta bastante práctico y muy útil. El resultado será el mismo, la única diferencia es que tendrás que ir metiendo de 2 en 2. Así que cortaré el papel encerado y voy a colocar nuestros primeros 2 chocolatines en una bandeja que meteré al hornito. Ahora bajaré la temperatura a 160 grados centígrados. Esto solo en caso de que lo hagas en hornito eléctrico. Si lo haces en horno de gas tendrás que bajarla a 180 grados centígrados. Lo llevaremos al horno por un tiempo estimado de 18 a 25 minutos. Esto dependerá de qué tan doraditos quieres que te queden tus chocolatines. A los 18 minutos los saqué y tenían este doradito, así que decidí meterlos otros 5 minutos más, para que todavía quedaran más doraditos. Sacaré los primeros 2 chocolatines y ahora meteré los demás al hornito. Y listo, así quedan nuestros chocolatines. Puedes comerlos de esta forma o, si eres amante del chocolate, podemos decorarlo de la siguiente manera. Vamos a necesitar chocolate derretido. Esto lo puedes hacer ya sea metiendo el chocolate al microondas o a baño María. Ahora le pondremos el chocolate encima a nuestro chocolatín. Puedes hacerlo con una cuchara o puedes hacerlo también con una jeringa de repostería, la cual la verdad facilita muchísimo al momento de decorar. Toque final agregaremos almendras y nueces al gusto. Y así de ricos quedan nuestros chocolatines, rellenos con doble chocolate por dentro, decorados con más chocolate, todo listo para tener un día súper chocolatoso. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Asimismo, compárteme en mis redes sociales cómo te quedaron estos chocolatines. Hasta la próxima. Pues lo puedes rellenar con lo que tú quieras, con mermelada o con carreta, pero ya no sería chocolate, sería mermeladita.